al webinar Les damos la más cordial bienvenida al webinar de Gobierno Corporativo en Empresas Familiares, Empresas Rentables y Familias que Perduran. Mi nombre es Ángel García Lascurain, soy socio director de la firma Advanced Management Consulting Group, AMCG. Hemos preparado un material basado en la experiencia en temas que hemos visto como relevantes en la gestión de empresas familiares y la importancia de la institucionalización de estas empresas para su continuidad en el tiempo y para su éxito como modelos de negocio e instituciones que perduran. Vamos primero a abordar el tema de gobierno corporativo en la presentación. Posteriormente vamos a hablar de modelos de financiamiento vinculados con el gobierno corporativo y al final lo vamos a ligar con las mejores prácticas en materia de definición de la estrategia, también en relación con el gobierno corporativo. Le voy a ceder la palabra a Ileana Martínez para que inicie con la presentación. Ileana, nuevamente buenos días y bienvenidos. Hola Ángel, buenos días Francisco, buenos días a todos. Y bueno, gracias por acompañarnos en este webinar donde vamos a platicar sobre precisamente las empresas familiares, los retos que tienen y bueno, la importancia precisamente de los temas de estrategia y del gobierno corporativo, como adelantaba Ángel. Voy a compartir la presentación en este momento. Denme un segundo, por favor. Muy bien, ahí la están viendo ya, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, vamos el día de hoy, para que ustedes sepan cuáles son los temas que iremos abordando, vamos a hablar primero de la definición y las características de una empresa familiar, sus fortalezas y debilidades, cuáles son las etapas de evolución de las empresas familiares, cuál es la importancia de la implementación del modelo de gobierno corporativo, la estructura de gobierno corporativo en una empresa familiar, a diferencia de una sociedad mercantil tradicional. La pregunta de los 64,000, tengo interés en implementar el gobierno corporativo en mi empresa familiar, pero ¿cómo comienzo y cómo venzo algunos retos? Finalmente vamos a cerrar con los temas de cómo puede ayudar el tema de la certificación Prime, qué es y cómo ayuda precisamente a mi empresa familiar, y la relevancia de la implementación de un modelo de gestión estratégica en la empresa familiar. Y bueno, siempre me gusta empezar estas presentaciones cuando hablamos de empresa familiar dando algunos datos de cómo estamos en nuestro país. Y aquí, bueno, de alguna manera comentarles que la empresa familiar es importantísima en México. La gran mayoría de las empresas en México, estamos hablando de cerca de un 83%, y bueno, va variando según las encuestas y según los años, porque cada año va subiendo el número de empresas familiares que van operando, principalmente en sectores de construcción, manufactura, comercio, servicios. Y por el otro lado, también relevante como factor generador de empleo en nuestro país. En México también 1 de cada 3 familias cuenta con un plan de sucesión por escrito, lo cual es bueno considerando el nivel que se tiene, por ejemplo, comparado con las empresas familiares a nivel global. Sin embargo, muchas veces estos planes quedan de manera informal o no con una estructura de gobierno corporativo, lo cual al retirarse el miembro fundador o simplemente por fallecimiento, se empiezan a generar diversos problemas entre los sucesores. Y bueno, sin duda, pues uno de los principales retos de las empresas familiares en México es precisamente el tema de innovación y poder generar estos planes de largo plazo, sobre todo ahora post pandemia. Este último punto, y refiero a la fuente también, en la última encuesta de empresas familiares de la consultora PricewaterhouseCoopers, precisamente de 2021, es relevante porque hablan precisamente de que la diversificación es uno de los puntos que es la prioridad número 1 dentro de las empresas familiares. Y en realidad, ¿esto por qué es relevante? Bueno, pues porque dentro de esta diversificación, estamos hablando de diversificación de mercados o expansión de mercados. Y esto se vuelve importante cuando estamos hablando también de que a veces estas empresas quieren crecer y necesitan acceso a financiamiento. Y es ahí como más adelante vamos a ver cómo
la certificación Prime, que reconoce el buen gobierno corporativo, es un factor importante para que se puedan acceder a excelentes tasas de financiamiento o incluso sea como el primer escalón, digamos, para ingresar a cotizar en la bolsa. Y bueno, como ustedes ven aquí, me parece también importante señalarles que dentro de esta encuesta también se señala cuáles son las 4 principales prioridades de las empresas familiares en los siguientes 2 años. Y hablamos, en primer lugar, como dije, de esta expansión y diversificación, de la innovación digital, tecnología. También hablamos de una evolución, nuevo pensamiento, es decir, cambiar el modelo de negocio, y esto va a necesitar también que se tenga una buena estrategia y una buena estructura de cómo implementarlo. Y bueno, también el cuarto punto que resultó más relevante es este tema de sustentabilidad, apoyo a la comunidad, muy en línea con estos nuevos factores denominados en inglés ESG, o que son básicamente estas métricas en temas ambientales, sociales, de responsabilidad social. Aquí, bueno, pues simplemente qué pasa en la vida de las empresas familiares. El 70% de las empresas familiares, desafortunadamente, de acuerdo también a las estadísticas, desaparece después de la muerte del fundador, lo cual pues, es un número bastante alto. De estas, el 30% restante, solamente el 13% sobrevive a la tercera generación, y de ese 13%, solamente entre el 3 y el 4% sobreviven a la cuarta generación. Por eso es relevante esta implementación de modelo de gobierno corporativo para que, sobre todo, más allá de la transparencia que se puede dar del buen manejo, pues existe una permanencia en el tiempo de lo que en alguna ocasión fue el sueño del fundador, lo logra, y que no desaparezca en el tiempo simplemente porque no hay esa continuidad y el modelo y las herramientas para esto. Y bueno, pues ya decíamos, dentro de las razones por las que mueren las empresas, pues el 67% regularmente se debe a conflictos familiares. En el otro caso tenemos también problemas de gestión y de mercados, otra vez una mala administración, o ligado también con esta parte de el 11% que representa la falta de capacidad del sucesor. Conocemos varios casos en donde pues se deja algún familiar, pero a lo mejor el familiar pues simplemente no era su interés estar en el negocio, es más, no le gusta ni el negocio, pero eso no quiere decir que necesariamente a fuerza tengo que tomar ese rol y responsabilidad. Lo más importante es dar continuidad a ese negocio familiar y encontrar a las personas ideales que pueden dar esa sucesión o esa continuidad. Y esto puede ser, sí, la misma familia, siempre y cuando tenga las habilidades, las capacidades y la preparación para dar continuidad al negocio, o un tercero, o que al final del día puede tener ese rol. Y finalmente, bueno, el último punto por el cual mueren las empresas, pues la falta de capital. Aquí, bueno, vamos a hablar ahora que muchas veces me preguntan, no, bueno, ¿cómo sé si mi empresa es familiar? No, bueno, y hay algunas pues que son lógicas, donde si la mayoría de la familia y los votos y las acciones están en manos de una familia que es la controladora, bueno, pues hablamos en principio de una empresa familiar. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues también hay empresas familiares que no caen necesariamente en este rubro, porque al final del día existen otros accionistas. Pero digamos que al final del día es aquella en la que una o más familias ejercen este control de la propiedad y gobierno de la misma, y bueno, participan, por supuesto, desde luego en su gestión y dirección. Y pues aquí un ejemplo claro de una empresa familiar tradicional, claro, norteamericana, pues es el grupo Marriott, que por muchos años y generación tras generación ha dado continuidad a este negocio familiar en el tema de hotelería. Como decía, existen diferentes grupos de interés dentro de la empresa familiar, y que por eso también se vuelve importante hablar de la estructura y definir claramente cuáles son los roles, derechos, obligaciones, responsabilidades de cada uno de estos grupos de interés. Y en primer lugar, pues tenemos a estos familiares que no son empleados ni propietarios en la empresa,
Tenemos aquellos socios que no trabajan en la empresa y tampoco tienen vínculos familiares. Aquellos empleados que no tienen ninguna relación con la familia y la propiedad. Tenemos también a estos familiares que no trabajan en la empresa, pero que de alguna manera sí tienen alguna propiedad en las acciones o en la propia empresa. Los accionistas que sí trabajan en la empresa, aquellos familiares que no tienen acciones, pero que sí trabajan en la empresa. Y finalmente, bueno, pues los familiares que trabajan en la empresa y que también son propietarios. Entonces, como ven, existen diferentes situaciones en donde pueden participar diferentes grupos de interés en una empresa familiar. Y bueno, ya decíamos que dentro de las características, como decíamos, la mayoría de los votos son propiedad de la familia, pueden ser la mayoría de estos votos directa o indirectamente controlados por estas personas de la familia, al menos un representante de la familia participa en la gestión o dirección de la compañía o su gobierno corporativo. Y bueno, pues aquí finalmente para aquellas empresas que les decía yo que tienen esa duda de, oye, no, sí, bueno, pero ya no sé si en realidad mi empresa es familiar, porque sí, nació siendo el negocio de la familia, pero ya tenemos otros inversionistas. Bueno, una de las fórmulas como por las cuales se determina que efectivamente es una empresa familiar es cuando los familiares o descendientes del fundador poseen el 25% de los derechos de voto dentro del capital social. Y dentro de las fortalezas, vamos a ver ahora cuáles son estas fortalezas de las empresas familiares. Y esto es relevante porque a veces, a diferencia de la sociedad mercantil tradicional, donde hay otro tipo de socios que no necesariamente son familiares, sí, las empresas familiares han demostrado que tienen ciertas fortalezas como estas que voy a mencionar. Pues de entrada, el compromiso. Existe este compromiso por parte de los miembros de la familia finalmente de ver que el negocio continúe, que crezca. Hay también un sentido de orgullo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los productos, de los servicios que se dan, se trata de tener una visión de largo plazo y finalmente, bueno, pues existe este compromiso que no necesariamente encontramos en todas las demás empresas que no son familiares. Por el otro lado, pues también importante mencionar el tema de continuidad del conocimiento. Es común que los miembros de la familia, desde muy jóvenes, a veces hasta niños, pues van acompañando a los papás y se van metiendo y conociendo el negocio, aunque bueno, no trabajan por ser menores de edad, pero van conociendo y van teniendo este apego hacia la empresa familiar, lo cual de nueva cuenta, pues no se ve en la sociedad mercantil tradicional necesariamente. Y bueno, esto es un diferenciador porque precisamente, pues aunque suene un poco romántico, pero la verdad es que las cosas que se hacen en las empresas familiares se hacen bien, se hacen con calidad, se hacen con orgullo y eso es lo que hay que cuidar y por el cual es importante que haya esta permanencia en el tiempo. Por el otro lado, pues también tenemos ciertas debilidades en estas empresas familiares, que esto es lo que principalmente hay que atacar para evitar caer en una de estas condiciones que den lugar a su desaparición. En primer lugar, pues la complejidad. Simplemente el tema de relaciones de familia, lo sabemos, muchos hay quienes dicen, oye, no hay que hacer negocios con la familia. Yo tengo otra idea, yo creo que sí se puede hacer negocios con la familia y estoy convencido de ello. Lo único es que tenemos que tener reglas claras para que nadie sienta que está siendo abusado o que de alguna manera lo están dejando de lado, ya sea en la toma de opiniones. Y bueno, pues este tipo de cosas a veces cuando no es claro, pues es este tema de complejidad de que todo el mundo quiere opinar hacia dónde va la empresa y cuando no hay una estructura sólida de quiénes deben de tomar las direcciones de la compañía, llega a causar algunos problemas. En adición, también esto lo vemos mucho, sobre todo en las fases que vamos a ver más adelante, cuando el fundador se vuelve el que decide todo. Porque al final del día a veces podemos tener una estructura ahí más o menos de tener ciertos niveles de claridad en cuanto a las políticas, quién aprueba qué, pero si al final del día la decisión, y nos ha pasado en varias auditorías que hemos hecho y en algunos casos que hemos visto de estructuras o composición para estructuras de gobierno corporativo,
que nos comentan los mismos miembros de la empresa, oye, ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos políticas y procedimientos, pero a la hora de la hora, cuando alguien siente que no fue favorecido porque pues no siguió el lineamiento, simplemente va a la oficina del dueño o del fundador, le platica, el fundador le dice que sí y simplemente todo lo demás queda de lado. Entonces, este tipo de cosas a la vez tiene este tema de que pues genera otro tipo de problemas internos y en algunos casos, algunos son problemas graves, simplemente porque el fundador o la persona que toma la decisión, pues no tenía todos los detalles para la toma de decisión en ese momento. Por el otro lado, bueno, tenemos este tema de la informalidad. A veces, como decimos, se toma también, no está muy diferenciado la parte que es apoyo al negocio y la parte de apoyo a la familia. Y bueno, en ese sentido, podemos saber más adelante también, para eso existe la oficina familiar, es decir, hay que diferenciar muy bien lo que es la parte operativa del negocio y la parte que da apoyo a la familia. Y pues, como decía yo, de alguna manera esta falta de disciplina en cuanto a tomas de decisiones, los puestos claves, que no sea como el dedazo de pongo a alguien porque es de mi familia, sino que realmente sea la persona que tiene las mejores capacidades, habilidades, competencias y conocimiento para pertenecer al negocio. Y bueno, hablamos acá ya de las etapas de la evolución de las empresas familiares. Regularmente, pues en esta primera etapa es cuando la empresa tiene un fundador, normalmente el dueño es el controlador de este negocio, y bueno, pues digo, es normal que en un principio, pues, si hay alguien que tiene esta idea, pues él sea quien dé la directriz. A veces, en una evolución dentro de esta primera etapa, también puede haber un consejo de asesores. Conocemos fundadores que dicen, oye, yo soy buena en esto, pero necesito también que haya otras personas en la parte de finanzas, en la parte de estrategia, que me asesoren. Y a veces también ya en esta etapa se ve un consejo de asesores externos, aunque a diferencia de lo que es en una evolución o en una estructura de gobierno corporativo, a veces simplemente te escucho, pero la decisión como fundador sigue siendo mía. Existe, por supuesto, el compromiso de los fundadores con el éxito, digo, al final del día por eso están creando la empresa, y a veces sí vemos que en la mayoría de los casos en esta primera etapa, pocas veces se ve una estructura sólida de gobierno corporativo y mucho menos una planeación en la sucesión, por lo cual, pues sin duda, pues esta recomendación es, debe de haber un plan de sucesión, debe de haber una estructura, políticas de operación para evitar precisamente estos problemas y garantizar la sucesión y la permanencia de la empresa. En una segunda etapa, bueno, pues aquí ya normalmente ya los hijos empiezan a tomar el control, los hijos del fundador empiezan a tomar el control de la administración, ya empieza a haber más problemas porque obviamente pues ya la decisión no es de una sola persona, empiezan a veces los conflictos entre hermanos, entre familiares directos y bueno, pues aquí sobre todo el gran desafío es en esta transición cómo mantener la armonía entre los hermanos o entre los familiares directos. De nueva cuenta, muy importante empezar a formalizar todos estos procesos y procedimientos comerciales, establecer estos canales de comunicación eficientes, la planificación en la sucesión a través de las posiciones claves del negocio, que no sea, oye, pero yo ya soy el hijo, pero entonces ahora viene el nieto y lo voy a poner ahí. O sea, es decir, que de verdad haya pues una evaluación crítica, objetiva, decir quién es la mejor persona que puede ayudarnos en el negocio. Y por esto, de nueva cuenta, la recomendación en esta segunda etapa para aquellas empresas que aún no cuentan con un gobierno corporativo es que igualmente lo tengan. Y finalmente tenemos esta etapa 3 en donde pues ya participan incluso la tercera o cuarta generación. Por supuesto, los problemas son mucho más complejos, hay más cabezas que van pensando con ideas distintas en cuanto a cuál debería ser el futuro y la visión del negocio. Y bueno, pues en este sentido también se vuelve muy importante el tema de a quienes contratamos dentro de la familia, quienes tienen derecho a participar, quienes realmente tienen nada más una política de dividendos, no les interesa, pero pues sí quieren tener obviamente y seguir siendo parte de alguna manera de este negocio familiar. Por el otro lado, pues la implementación de una política de resolución de conflictos
Y bueno, pues también, sobre todo, también en el tema de compensación se vuelve muy importante, porque no es lo mismo que la persona esté trabajando directamente buscando los resultados de la empresa, a que simplemente alguien llega a cobrar sus dividendos. Entonces, también es importante que entre todos los miembros de la familia quede muy claro el establecimiento de estas reglas. Y bueno, vamos a entrar ya propiamente a, pues, ¿qué es el gobierno corporativo? Ya vimos que es una empresa familiar, pero ahora, bueno, ¿qué es el gobierno corporativo? Pues hablamos aquí de que es un sistema de pesos y contrapesos. ¿Para qué? Para organizar a las asociaciones o en este caso a las sociedades o a los grupos de alguna manera que tienen alguna empresa. Y bueno, pues involucra tanto a los propietarios, a los consejeros, a los directivos y a cualquier otro tercero interesado. Tiene una estructura con facultades y responsabilidades. Implica que se van a tener reglas claras que determinen su estrategia, la administración y la operación, y los principios de transparencia y rendición de cuentas, que son hoy muy importantes para, sobre todo, los stakeholders, los terceros con los cuales la empresa familiar también pues va a tener esta negociación. Finalmente, bueno, pues hablamos en sí de que el gobierno corporativo es la institucionalización que nos va a llevar a que una empresa tenga trascendencia en el tiempo. Y bueno, ¿cuáles son los temas claves de este gobierno corporativo? ¿Cuáles son los que vamos a tener que estar nosotros revisando cuando hablamos de gobierno corporativo? Pues hablamos en primer lugar de un tema de administración de riesgos, es decir, y hoy, y lo vimos con la pandemia, pues riesgos hay todo el tiempo en este caso dentro del gobierno corporativo, pues tendremos un grupo que se va a dedicar precisamente a administrar estos riesgos del negocio. Tenemos la parte de auditoría interna que va a verificar si efectivamente se están cumpliendo los procedimientos que se determinen para el funcionamiento de la empresa familiar o de los distintos grupos que trabajan en la empresa familiar. Tenemos los indicadores de gestión, un grupo que también se dedica a hacer el tema de evaluación y compensaciones. Esto se vuelve importante otra vez porque cuando estamos hablando de miembros de la familia, uno de los grandes problemas es oye, ¿por qué fulanito gana mucho más que menganito si al final del día los dos son primos y trabajan en la empresa? Y bueno, volvemos a lo mismo, no es un tema de quién es quién en la familia, sino más bien un tema de competencias y del tipo de trabajo que está desarrollando para la empresa familiar. Por eso es importante este comité de evaluación y compensaciones. Por supuesto, el área de finanzas, el tema de partes relacionadas, el tema de compliance o cumplimiento para un tema de integridad y transparencia. El tema de dirección estratégica es clave también en esto, es decir, cómo va, ya una vez que hemos definido cuál es la estrategia, cuál es la visión, la misión y el rumbo de la empresa, esta dirección estratégica se va a encargar de verificar que efectivamente se está cumpliendo con la estrategia y si no se está cumpliendo, pues enmendar el camino y ver qué se tiene que cambiar para cumplir con la estrategia que se ha fijado. Bueno, ya hablamos de la ética empresarial, obviamente el tema de tecnologías de la información hoy se vuelve clave también para las empresas familiares, no solamente desde el punto de vista de sí tener mejores sistemas, pero por el otro lado el manejo de sus sistemas y que como hemos visto hoy ya existen ciertas cuestiones de ciberseguridad, ciertas cuestiones de protección de datos personales y que la verdad es que cuando existe un ataque a los sistemas de la empresa familiar incluso, bueno, pues se vuelve algo verdaderamente grave. Y finalmente, pues los temas de responsabilidad social, que como les decía, bueno, pues también son importantes. En general, responsabilidad social, ambiental, este tipo de cuestiones. Y bueno, cuando hablamos de cuáles son los beneficios, ahora sí, bueno, pues ya nos dijeron qué es el gobierno corporativo, pero ¿por qué tendría que establecer el gobierno corporativo en mi empresa familiar si estamos funcionando más o menos bien o bien como estamos? Y aquí, como ya les decía, pues por un lado esto no siempre va a permanecer así en el tiempo. Lo importante es anticiparnos a los cambios que puede haber dentro del manejo de la propia familia o incluso por la continuidad del negocio y los factores externos que de alguna manera van jugando también en la operación del día a día del negocio familiar. En ese sentido, bueno, pues es importante fortalecer la armonía y el bienestar de la familia
Si empieza a haber otra vez, como les decía yo, problemas dentro de la familia, esto es lo primero que va a descarrilar el negocio familiar. El segundo punto, crear reglas claras para el funcionamiento familiar, transmitir a los miembros de los intereses de la familia, precisamente esto decir, oye, bueno, a ver, ¿cuál es? El fundador tenía esta visión, vamos a continuar con esta visión, va a cambiar en el tiempo, qué es lo que tenemos que hacer para la continuidad del negocio. Y bueno, pues precisamente protege el sentido de pertenencia, la confianza y la unidad entre los miembros de la familia y la empresa. Finalmente, familias felices, empresas exitosas. ¿Y qué va a garantizar si implementamos bien un gobierno corporativo? No un gobierno corporativo de papel, sino realmente algo que estamos viviendo todos los días ya en esta implementación. Pues de entrada, el crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Pues porque va a haber transparencia, no va a haber como que este tipo de... Las faltas de controles, créanos, nosotros lo hemos visto sobre todo en los temas financieros, en los temas de aprobaciones, causan a veces temas hasta legales, en temas de fraudes, de abusos de confianza, de gente que simplemente no hay transparencia en lo que se está haciendo en la empresa y hay este tipo de fugas de capital que, bueno, pues finalmente le pega a las finanzas de la empresa. Por el otro lado, el tema de mayor control, y mayor control estamos hablando en todo, desde la parte financiera, la parte de cómo estamos llevando a cabo nuestro plan estratégico, pero pues también la parte legal. Muchas veces las multas por un incumplimiento, ahora sobre todo, por ejemplo, los temas fiscales, pues, se ha vuelto crítico el que tengamos claro y un control de quién hace qué, quién es responsable de qué y cómo lo estamos cumpliendo. También nos garantiza un financiamiento en mejores términos y condiciones, las reglas precisas para la toma de decisiones, no va a haber como que, oye, ¿cómo se resuelve este? Todo el mundo va a saber claramente cómo se resuelve, quién toma la decisión y hasta qué monto incluso a veces estas tomas de decisiones o qué niveles de responsabilidad todos los miembros de la empresa tienen dentro de la misma. Un trato igualitario a todos los accionistas, la posibilidad de cotizar en bolsa y, por supuesto, no menos importante, tener una mejor reputación al ser una empresa clara y que está comprometida con el establecimiento de un gobierno corporativo. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre la estructura de un gobierno corporativo en una empresa tradicional y lo que vamos a ver en la empresa familiar. Regularmente en una empresa, digamos una empresa mercantil tradicional, pues se tiene la asamblea de accionistas, el consejo de administración, tenemos esto digamos en la parte de estrategia, tienes un comité de auditoría, un comité de finanzas y planeación y un comité de evaluación y compensación que de alguna manera son auxiliares de este consejo de administración. En la parte operativa, y queda la mitad porque el director general de alguna manera también se vuelve clave ya en la ejecución de lo que es la estrategia, es decir, la estrategia queda en esta parte de arriba que menciono, pero en la parte de abajo es la operación, pero el director general se vuelve clave porque él es el que hace que esta estrategia se aplique en la operación de la empresa. Entonces ya tenemos por el otro lado temas de auditoría interna, de auditoría externa, tenemos diferentes direcciones, normalmente estas son las típicas direcciones que se tiene en una empresa, dirección comercial, la de operaciones, administración de finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, jurídico, compliance, todas estas direcciones. A diferencia, del lado derecho verían lo que veíamos hace rato, es decir, es importante que en la estructura de la empresa familiar sí quede muy bien definido lo que es el manual de lo que es el gobierno corporativo, cómo vamos a correr la empresa, y es similar a la estructura que hablábamos hace un momento, pero por el otro lado, también tener esta estructura familiar que va a seguir dando apoyo a la familia, pero no dentro de la empresa. Es decir, no mezclamos, como se dice comúnmente, la gimnasia con la magnesia. Vamos a tener una oficina familiar que efectivamente va a seguir dando apoyo a la familia, y vamos a tener un protocolo familiar donde se va a establecer claramente cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros de la familia, quiénes toman las decisiones, cómo se va a hacer el tema de compensación, cómo se va a hacer el tema de pago de dividendos, en qué sesiones realmente se requiere que participe el pleno familiar o cómo se va a integrar el consejo familiar. Entonces, todo este tipo de cosas se vuelven relevantes y realmente esa es la diferencia
que hay dentro de la estructura de gobierno corporativo de una empresa familiar. Bueno, no más importante también simplemente mencionarlo aquí muy rápido. Sabemos que en las relaciones familiares, pues puede haber conflictos y en ese sentido, bueno, pues también existen diferentes medios de solución de controversias. Hay muchísimos. Creo que aquí en el tema de la empresa familiar yo he visto que caben todos, desde los legales que no son los más recomendables, porque lo mejor sin duda siempre es tratar de hacer una conciliación, a veces ni siquiera tiene que ser por alguien que tema un tema legal, hay buenos mediadores y puede ser hasta un mediador familiar, alguien que es cercano a la familia y que puede ayudar a solucionar este tipo de conflictos. Entonces, finalmente, bueno, creo que es importante que aquellos que están en empresas familiares sepan que el que haya un conflicto no necesariamente quiere decir que ya es imposible de resolver y hay diferentes medios para hacerlo. No todos tienen que llegar necesariamente a un tema de pleito legal. Por el otro lado, pues aquí ya la pregunta, como les decía yo, de las 64,000, ¿no? Tengo este interés, digo, estoy participando en este webinar, me interesaría saber, he escuchado mucho, pero pues la verdad es que mi papá es el fundador y fíjate que estamos súper convencidos, vemos que ahora, pues si queremos crecer, vemos que las grandes empresas que han triunfado en temas de gobierno corporativo, pues tienen una estructura sólida y queremos ser una de estas empresas. Pero ¿cómo comienzo con esto? Bueno, pues de entrada es como les decía yo, hay manera de tener estos diálogos, hay manera de explicar cuáles son las bondades de este gobierno corporativo, pero por el otro lado, bueno, también es importante que ustedes tomen en cuenta que hoy por hoy el Consejo Coordinador Empresarial ya ha emitido un código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo que son de alguna manera estas mejores prácticas que se han reconocido en el tema de gobierno corporativo para las empresas en general. ¿Qué es digamos, no es necesario cuando hablamos de la implementación de un gobierno corporativo, lo ideal es tener las 60, pero la realidad es que la implementación de gobierno corporativo lleva un tema de madurez. E inicialmente se empiezan con ciertas prácticas y se va evolucionando hasta tener las 60 mejores prácticas. No es complicado, es un proceso, como decimos, es un proceso de maduración y la realidad es que precisamente esa es parte de lo que nosotros en AMSG hacemos, en Tantum hacemos, en cuanto a que precisamente acompañamos en este proceso del establecimiento del gobierno corporativo y cómo implementarlo con un plan que sea realmente ejecutable y no nada más un tema de papel. Ahora bien, aquí vamos a hablar rápidamente de las etapas que llevaría el gobierno corporativo. De entrada general, de manera general, perdón, primero lo que se hace es, se hace un diagnóstico general de la empresa, posteriormente ya viendo qué tan distinto, qué tan lejano está del cumplimiento de las mejores prácticas, se determina, bueno, pues, cuál es esa brecha que existe en el cumplimiento de estas mejores prácticas, se diseña el modelo de gobierno y se hace una capacitación, se establece el nuevo gobierno corporativo, se hace un acompañamiento una vez que ya se establecen estos órganos de gobierno y bueno, aquí también hacemos una evaluación de la operación dentro del el siguiente año, 2 años, para ver cómo está funcionando este gobierno corporativo una vez que ha sido implementado. Dentro de esto, bueno, hay una verificación Prime, pero pues hasta aquí yo les dejaría y le paso ahora la voz a Francisco para que les platique pues de qué se trata la certificación Prime y por qué es importante en el modelo de gobierno corporativo para las empresas familiares. Adelante. Gracias, Ileana. Gracias, Ileana. Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Rodríguez, socio director de AMSG Tantum. Es un gusto que estén acompañándonos hoy en esta discusión tan interesante de lo que significa la empresa familiar, sus oportunidades, sus retos y cómo consolidarla hacia adelante. Quiero comentarles un elemento fundamental que es aplicable igualmente a las compañías familiares que han desarrollado su proceso de gobierno corporativo y tiene que ver con la certificación Prime. Esta certificación es un
esta certificación Prime es un distintivo que se otorga a empresas que han demostrado un proceso de institucionalización a través de la implementación de un modelo de gobierno corporativo que permiten que cumplan con un estándar mínimo de mejores prácticas. Es una certificación que es otorgada por un ecosistema que se ha generado en el país, liderado por la banca de desarrollo, particularmente pues por la Financiera Nacional y por el Bancomex, pero que además tiene el apoyo de la Bolsa Mexicana de Valores de Viva y por supuesto también de la MIF, que busca, como les mencionaba, apoyar a las compañías en ese proceso de consolidación, de institucionalización. En este modelo se han validado algunas empresas que pueden trabajar en esta certificación. Nosotros como AMCG Tantum somos una de las firmas que han sido validadas para esta certificación y trabajamos conjuntamente con las compañías que tienen este interés. El objetivo de este modelo de Prime, de esta certificación, pues es impulsar a que las empresas mexicanas participen activamente de un proceso de institucionalización a través del desarrollo de un modelo de gobierno corporativo, el cual les permite en última instancia llegar incluso al mercado público de valores, pero además que se constituye en una oportunidad desde el punto de vista de financiación. Si vamos al siguiente slide, por favor. Aquí les queremos compartir cómo es este gran proceso de la certificación Prime. Básicamente tiene dos elementos, uno de institucionalización y el segundo que tiene que ver ya con la colocación en el mercado público de valores si fuere el interés de las organizaciones. En la primera parte de la institucionalización inicia con un proceso de planificación. Es el proceso de implementar un plan estratégico de implementación de gobierno corporativo que les permita a estas organizaciones, a estas compañías, en este caso a compañías familiares que califiquen como tal, participar de los beneficios de estas condiciones especiales de la banca de desarrollo que tiene el país. Lo que tienen que hacer las compañías es tener los servicios de una firma de las autorizadas, como por ejemplo AMCG, para trabajar en un modelo de plan estratégico de implementación que arranca de un diagnóstico para entender exactamente cuál es el nivel de madurez, en dónde está ubicada la organización, la empresa, en este momento en el cumplimiento de las mejores prácticas de gobierno corporativo y a partir de ahí establecer un plan de acción que permita llevar a los niveles que se deben tener. Por supuesto que este es un proceso que se hace paralelo a una solicitud de recursos financieros si es del interés de la empresa ante Bancomex o hacia la Nacional Financiera. Si es de interés de estas compañías presentar estos proyectos, pues deben ser proyectos que están orientados al financiamiento del capital de trabajo, de proyectos de inversión o en general una refinanciación de la deuda, en cuyo caso pues se deben elaborar los planes respectivos y ser validados desde el punto de vista de riesgo, desde el punto de vista de factibilidad, para que puedan ser considerados. Si la empresa está interesada entonces en estos tipos de financiación y somete a la consideración de la banca sus proyectos, inicia en paralelo este proceso de plan estratégico y luego de tener este diagnóstico y de implementar este plan, pues se hace un seguimiento para ver el cumplimiento de las mejores prácticas y el nivel de institucionalización que ha encontrado la compañía. Ileana nos mencionaba que el Consejo Coordinador Empresarial ha definido 60 mejores prácticas. Para la certificación Prime se requieren 27 que tienen que ver con los elementos fundamentales de operación del gobierno corporativo en estas compañías. Y si la compañía es calificada como cumplidora de estos estándares, pues inmediatamente tiene el beneficio de optar por unas condiciones más favorables en los créditos otorgados por la banca de financiación, por la banca de desarrollo. Si la empresa está interesada en obtener la certificación, luego de este proceso de validación, los organismos componentes de la certificación otorgan esta certificación que pues no solo valida que es una organización que tiene un alto estándar en términos de cumplimiento del modelo de gobierno corporativo de acuerdo con los requerimientos que se establecen, sino que además es una empresa que puede optar por ir hacia la vía de la colocación en el mercado público de valores, bien sea desde el punto de vista de capital de acciones o desde el punto de vista de deuda. Es sin duda una certificación que da un prestigio desde el punto de vista de la institucionalización
pero además, como lo mencionamos, una gran oportunidad en términos de financiación, bien sea desde el punto de vista de banca de desarrollo o bien sea incluso llegando al mercado público de valores. Vamos a la siguiente, por favor. En el país ya hay 8 compañías que han sido certificadas. Ustedes pueden ver aquí las compañías que han sido certificadas en diferentes sectores industriales, en diferentes sectores de la economía. Esta certificación Prime va tomando la fuerza y el posicionamiento para representar compañías que se manejan de una manera óptima desde el punto de vista de gobierno corporativo, que tienen una estructura tanto de gobierno corporativo como estratégica que les permite pues precisamente eso, mostrar el nivel de institucionalización, de permanencia en el tiempo y de impacto en el modelo económico del país. Son sociedades de un reconocimiento muy importante y que vamos viendo cómo va siendo su proceso de crecimiento y desarrollo y de ampliación de su base de negocio en los diferentes sectores en los que ellos se desenvuelven. Vamos a la siguiente. En conclusión, diríamos que todo este proceso de gobierno corporativo aplicado a las empresas familiares e incluso esta opción para optar por fuentes de financiamiento, pues realmente es una solución a una realidad que Ileana nos presentaba de una manera muy clara. Las compañías familiares empiezan muchas veces relativamente pequeñas, se van complejizando, van creciendo desde el punto de vista del impacto que van teniendo en el negocio, pero también desde el punto de vista de las estructuras que van teniendo, van ingresando nuevas generaciones, se va ampliando la participación de componentes del grupo familiar y sin duda que esto va generando unos retos bien importantes. Se van generando muchas oportunidades, pero en algunas ocasiones también conflictos que se deben manejar dentro del contexto de las diferentes herramientas que existen para ello y que ya repasábamos. En medio de todo este proceso del establecimiento del modelo de gobierno corporativo, pues permite ese dar estructura, ese dar una disciplina desde el punto de vista de actuación y relación, evitando de esta manera que se potencialicen los conflictos que se puedan presentar en la compañía. Fundamentalmente, este proceso de institucionalización lo que permite es una vía de crecimiento, una vía de desarrollo, una vía de expansión en el negocio mismo, pero además en la evolución que la organización puede tener hacia adelante. En términos generales, lo veíamos también, esta estructura de gobierno corporativo, pues permite una visión clara desde el punto de vista estratégico de la organización, de hacia dónde quiere ir. Siempre decimos que un elemento del gobierno corporativo, o como complemento al gobierno corporativo, y lo vamos a ver en un par de slides más adelante, pues tiene que ver también con esa visión estratégica que la compañía se plantea. Es mediante un proceso estratégico de desarrollo claro que tiene la organización, arropado de un modelo de institucionalización, el que le permite al gobierno corporativo que las entidades pueden desarrollarse, poder relacionarse, interactuar los distintos miembros de la familia, pero además de eso, darle la dirección que el negocio requiere. Por supuesto que un modelo de gobierno corporativo permite establecer esos canales de comunicación, de solución de conflictos, pero sobre todo de encontrar las formas y los caminos para que la organización y la empresa se desarrolle como tiene que ser. Finalmente, pues es un entorno de reuniones, un entorno de comunicación, es un entorno de entendimiento de los objetivos que la organización al final tiene. Por supuesto que un modelo de gobierno corporativo tiene un impacto muy importante hacia el interior de la organización en términos de su desarrollo, pero además, por supuesto que le provee un nivel de confianza y seguridad a todos los públicos con los que se interactúa, con sus stakeholders, en términos de su transparencia, del proceso de rendición de cuentas, de la información que maneja y de los procesos que hacia adelante va a llevar. Estamos convencidos que las compañías familiares, como ya lo veíamos, pues tienen un rol importante en la economía de nuestro país, que están para quedarse, que están para desarrollarse y que las podemos potencializar y ayudar en su proceso de desarrollo a través de un adecuado modelo de estructura de gobierno corporativo, de manejo de sus condiciones, pero además con un elemento complementario que es el tema de su visión estratégica. Por eso invito nuevamente a Ángel García, socio director de la compañía, para que nos comente un poquito y como cierre de este proceso de cómo complementamos todo este elemento de institucionalización con un proceso de gestión estratégica que complemente el desarrollo de las compañías. Muchas gracias, Francisco.
Es importante mencionar en el marco de lo que ya presentaron Ileana y Francisco, que aún en un proceso de institucionalización de la empresa, de establecimiento de un gobierno corporativo formal, que en ese contexto o en esa transición de la compañía se lleva a cabo un ejercicio de definición estratégica con una visión de mediano plazo. El gobierno corporativo, además de que da muchas herramientas de control, de gestión, como ya se mencionó antes, es importante que la transición esté ligada a resultados específicos que la empresa busca lograr en un periodo de tiempo determinado. Es por ello que recomendamos que en paralelo a la implementación del gobierno corporativo se lleve a cabo un trabajo de planeación, ya sea desde el nivel del consejo, de la dirección general, con el grupo de directores, o dentro digamos, del Consejo de Control Familiar, pero que existe una definición de una visión estratégica hacia adelante. Voy a detallar un poco más sobre esto. La siguiente lámina, por favor. Nosotros abordamos, dentro de la compañía tenemos varias líneas de negocio, gobierno corporativo que ya se presentó en detalle, pero una línea de servicios, tanto desde un punto de vista de consultoría como de capacitación que abordamos y que es el origen fundamental de nuestra empresa, es la estrategia. Y abordamos la estrategia desde 3 puntos de vista. Primero, el momento de la planeación, cuando la empresa necesita analizar el entorno en el que se encuentra, cuáles son los factores que le están impactando, por ejemplo, de mercado, el tema de la economía, la pandemia, análisis de competencia, cuáles son todos los elementos que le están impactando, analizarlo para poder llevar a cabo una buena definición de la estrategia. Una vez que la estrategia se define, trabajamos también en los procedimientos de ejecución. Es importante que desde que se hace el trabajo de análisis, de reflexión estratégica, comience a llevarse a cabo en formatos que faciliten la implementación de la estrategia. Es decir, que se pueda traducir la estrategia a un modelo que permita alinear a las personas, a las áreas, ir desdoblando los objetivos estratégicos, ir identificando, por ejemplo, si los procesos están alineados o no, los presupuestos, los proyectos, etcétera. Básicamente ejecutar con éxito la estrategia. Y el tercer momento es el momento de la gestión, que podamos ir midiendo si la estrategia está funcionando, y ahí lo ligamos nuevamente con el gobierno corporativo. Es importante que dentro de los órganos de control del gobierno corporativo se pueda supervisar si las operaciones están contribuyendo realmente a la estrategia o si se debe hacer algún cambio o algún ajuste adicional. La siguiente, por favor. En la parte de estrategia trabajamos con una metodología que es ampliamente reconocida tanto en México como a nivel internacional como un modelo de excelencia para eso, para definir, ejecutar y gestionar la estrategia con éxito. Se llama Execution Premium o excelencia en la ejecución. Lo diseñaron los creadores del Balance Scorecard. Ustedes probablemente están familiarizados con el Balance Scorecard. Allá por inicios de los años 90 se creó una metodología de traducción de la estrategia. Bueno, los autores con quien tenemos una relación estrecha de colaboración, a lo largo de los años fueron construyendo este modelo que les presentamos, que está basado en estas 6 etapas: la definición de la estrategia, que es ese análisis del entorno, del momento de la empresa que les comentaba. Hay un segundo elemento, una segunda etapa donde se toman elementos de Balance Scorecard, se construyen mapas de ruta o mapas estratégicos para traducir la visión estratégica a un modelo que facilite la implementación. Las etapas 3 y 4 es el desdoblamiento a la organización. Las empresas vienen operando con procesos que han formado a lo largo de la historia, tienen objetivos, tienen proyectos en marcha. Bueno, las 3 y 4 lo que hacen es realinear toda esa capacidad de operación hacia nuevos objetivos estratégicos, poner indicadores, redefinir proyectos, alinear presupuestos, etc. Y las etapas 5 y 6 es integrar el seguimiento de la estrategia en el modelo de gobierno. Muchas veces las empresas dan seguimiento a sus resultados únicamente por indicadores financieros, revisan los estados financieros, hacen proyecciones para el siguiente año y construyen el presupuesto. En otros casos se lleva a cabo digamos, la gestión, la evaluación por indicadores que son muy operativos, indicadores de producción, indicadores comerciales, etcétera. Lo que nosotros proponemos es que adicionalmente se lleve a cabo una gestión desde un punto de vista estratégico, que midamos en la operación, en todos estos indicadores, si los objetivos estratégicos se están cumpliendo o no, para poder incidir en el momento oportuno. No hay estrategias perfectas, las empresas planean con información disponible en el momento, pero durante el proceso de implementación a veces el recurso no llega, el proyecto no funciona, se tiene que ir evaluando y se tiene que ir incidiendo en
en la estrategia para poder ir impulsando los resultados. Nosotros trabajamos con las empresas en proyectos que son trajes a la medida. Vamos tomando elementos de cada uno de estos 6 pasos de acuerdo al momento de la empresa y a lo que vayan requiriendo. Y en la etapa 5 y 6 la ligamos con el modelo de gobierno corporativo. Adelante, por favor. Como les comentaba, este modelo se llama Excelencia en la Ejecución. Lo desarrollaron Kaplan y Norton de la Universidad de Harvard, creadores del Balance Scorecard, y es un modelo que se ha consolidado con los años como la metodología, yo diría probablemente, no diría la más reconocida, pero sí una de las más reconocidas a nivel nacional e internacional, plenamente probada en México y en muchos países, con empresas de todos tamaños, desde organizaciones muy, muy grandes hasta empresas pequeñas, emprendimientos pequeños. La lógica que sigue la metodología es, aplica a cualquier organización. Necesito definir a dónde quiero llevar a la empresa, qué resultados quiero ver el próximo año de crecimiento, de rentabilidad, liquidez, diversificación, etcétera. Cómo me organizo mejor para lograrlos y cómo los voy gestionando, cómo voy gestionando mis recursos. Aplica a cualquier organización, de cualquier sector, de cualquier tamaño. Adelante. Al final, los beneficios de este enfoque, ligando la estrategia con el gobierno corporativo, nos permite traducir la visión estratégica entendida como a dónde quiero yo, un gran resultado para la empresa, al que quiero yo llegar el próximo año, los próximos 2 años, el periodo que se establezca. Nos permite traducirlo desde la óptica de los accionistas, ligándolo con el gobierno corporativo, a formatos que facilitan la implementación. Fortalece el gobierno corporativo también porque se instalan mejores prácticas desde el diseño del modelo de gobierno para ir también definiendo y evaluando la estrategia, y nos permite vincular toda la estructura operativa entendida como el organigrama, las áreas, las personas con sus diferentes responsabilidades, los proyectos, los procesos, los presupuestos. Nos permite vincularlo con los órganos de gobierno que van a ir gestionando a la empresa hacia adelante. Fortalece mucho la capacidad de generar resultados de la empresa, porque lo que estamos logrando es integrar de manera efectiva esa capacidad operativa hacia la visión estratégica de largo plazo. Vamos identificando cuáles son los habilitadores para el logro de resultados. En el camino podemos encontrar, por ejemplo, procesos que la empresa viene siguiendo por inercia del pasado, pero que ya no son necesarios para los nuevos objetivos y solamente nos quitan tiempo, nos absorben recursos, y podemos identificar objetivos que no están debidamente fundamentados en los procesos. Entonces nos da mucha eficiencia en la operación, permite identificar ahorros y enfocarse más en los resultados. Y fortalece también la gestión. Desde los órganos de gobierno corporativo nos da, digamos, la trazabilidad para ver cómo está aportando la estrategia y dónde debemos incidir en un momento de tiempo determinado para ir impulsando los resultados. Alineamos presupuestos, alineamos iniciativas o proyectos, procesos, y ello evita duplicaciones de gasto. Hemos trabajado con organizaciones donde tenían proyectos que en lo individual hacían sentido, estaban justificados, pero cuando los alineamos a los objetivos estratégicos nos damos cuenta que están duplicando el gasto, porque son proyectos que están apuntalando el mismo objetivo estratégico, o al revés, objetivos que no están debidamente apoyados en la estrategia. Y finalmente nos permite también vincular a las personas, alinear a todo el capital humano hacia el logro de la estrategia. El tener un rumbo estratégico claro y comunicarlo bien, pues le da a la gente un sentido de pertenencia, permite integrar los equipos, fomenta el trabajo colaborativo, tiene distintas ventajas también del lado de capital humano. Adelante, por favor. Por darles referencias, en la parte de estrategia específicamente, que es el origen de la compañía, estamos vinculados con un grupo internacional muy reconocido en el tema que se llama Tantum. Es un grupo que tiene presencia en 14 oficinas en el mundo. Tenemos más de 20 años operando en México. Tenemos ya una historia de muchos proyectos de éxito implementados a lo largo de los años, como les decía, con organizaciones de todo tipo. Adelante. Las líneas de servicios, concluyendo, gestión estratégica e innovación es lo que acabo de comentar brevemente, gobierno corporativo que ya Ileana y Francisco les presentaron. Trabajamos también apoyando a las organizaciones en temas de capital humano, vinculados con lo anterior, temas de gestión del cambio, cambio cultural, alineación del capital humano con la estrategia, incentivos, compensaciones vinculados a los resultados estratégicos, etcétera. Y gestión financiera, que está muy ligado con lo que comentaba Francisco, la evolución
de una empresa que instale las mejores prácticas de gobierno corporativo y pueda acceder a financiamiento en condiciones preferenciales de la banca de desarrollo. No necesariamente necesitan salir a bolsa o colocar públicamente deuda capital, pero pueden tener acceso a condiciones de financiamiento preferenciales instalando estas prácticas de gobierno corporativo. Nosotros los acompañamos desde un punto de vista de asesoría o consultoría, pero también podemos capacitar a las personas en estas prácticas. Y bueno, contamos con una serie de herramientas tecnológicas que soportan también este enfoque. Adelante. Algunas referencias de con quién hemos trabajado. Pueden ver que hay marcas muy reconocidas. Estos son proyectos que hemos implementado nosotros en México. Lo hemos hecho, como decía, con empresas del tamaño de las que aparecen en la pantalla, pero también con organizaciones muy pequeñas, con emprendimientos nuevos, muchas empresas familiares. La lógica del trabajo que hacemos es, como les decía, en los 6 pasos de la metodología, identificar cuál es el momento de la empresa y vamos incidiendo en temas específicos que en un momento determinado les estén preocupando. A veces ayudamos en la definición de la estrategia. A veces la estrategia ya está definida, lo que falta es fortalecer la ejecución, o a veces ya se desdobló la estrategia, pero el seguimiento pues no tiene la información necesaria, los indicadores necesarios. Entonces vamos construyendo trajes a la medida del momento de cada organización para ayudarles y generar valor, maximizar la generación de valor para ustedes. Hemos trabajado también mucho con el sector público, pueden ver aquí algunas referencias. Hemos implementado estas metodologías en organismos muy grandes, lo implementamos en el SAT, en la Auditoría Superior de la Federación, Comisión Nacional Bancaria, pero lo hemos hecho también en gobiernos estatales, gobiernos locales, entidades de todo tipo y giro y tamaño. Son metodologías que aplican plenamente también para organizaciones del sector público. Y bueno, a través de la red Tantum, también algunas referencias de proyectos implementados a nivel internacional. Como les decía, somos una firma de consultoría, pero tenemos también diversos programas de capacitación vinculados con universidades. La parte específica de estrategia es materia de certificación. La única certificación oficial que hay en México a nivel directivo en planeación, ejecución y gestión de estrategias. La registramos nosotros ante el Consejo Nacional de Certificación y Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública y tenemos programas de capacitación con diversas universidades para certificar a las personas y transferir todos estos conocimientos y que puedan ustedes gestionarlos, implementarlos con autonomía, ¿no?, al interior de sus empresas y sus organizaciones. Adelante. Creo que con esto concluimos. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Vamos a dejar esta lámina en la pantalla. Tienen ahí el teléfono de la oficina y un correo con el cual nos pueden contactar si necesitan información adicional. Estamos a sus órdenes, pero si les parece ahorita lo podemos abrir a preguntas. Adelante, con confianza, cualquier duda que tengan, estamos aquí a su disposición. ¿Qué tal? Buenos días, soy Alonso Aceves, no sé si me escucha. Sí, adelante, Alonso. Sí, perfectamente. Pues antes que nada, felicitarlos mucho, Ileana, Francisco, Ángel, por esta excelente presentación. Creo que es algo muy nuevo, o por lo menos para mí, y la verdad es que me interesó mucho y me deja muy satisfecho la presentación. Tengo por ahí una pregunta. Yo trabajé ya hace muchos años, tal vez como 20 años, en Grupo MBS Multivisión. Y justamente cuando yo estaba ahí, estábamos en esta etapa que comentaba Ileana, que ya eran 3 generaciones. La tercera generación estaba ingresando a la empresa, ¿no? Los nietos un poco más grandes estaban ya ingresando a la empresa de alguna manera y obviamente la empresa tuvo esta iniciativa de lo que hace 20 años casi nombramos un código familiar, ¿no? Y en este código familiar pues tratamos de plasmar las reglas un poco de lo que sería la relación familiar en la empresa. Honestamente salí de la empresa en ese momento y nunca me tocó, tal vez para bien, ver un caso en el cual tuviéramos que ejecutar o realmente implementar o hacer cumplir estas normas que en su momento estipulamos en ese código familiar. Y mi pregunta va en razón de eso. ¿Qué tan ejecutable es hacer un protocolo familiar
¿no? En el sentido que pues sabemos, de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, pues que hay ciertas cosas que se pueden hacer cumplir por medio de la vía sumaria, ¿no? Estas irregularidades que de repente surgen, pues las puedes hacer cumplir por ahí. ¿Cómo podemos ligar este protocolo, digamos, familiar a un esquema legal ya establecido para poderlo ejecutar en caso de incumplimiento o en caso de alguna irregularidad que se dé dentro del protocolo familiar? No sé si me voy a explicar, pero vaya, ¿sí? Sí, Alonso. Bueno, primero que nada, muchas gracias por unirte a la presentación. Y sí, mira, como decía yo, precisamente estos medios alternos de solución de controversias se pueden incluso considerar dentro del protocolo familiar. Es decir, es algo que tú puedes pactar dentro de este protocolo y decir, a ver, en caso de conflicto, y normalmente pues lo que se recomienda es que haya un tema de escalamiento, es decir, no decir, bueno, en caso de conflicto nos vamos a ir luego a un procedimiento judicial. Es decir, la idea y se pueden referir a algunas situaciones, digo, no se puede prever todo, como todo en la vida, pues es como igual cuando haces un contrato, tienes que prever algunas circunstancias y sí establecer cuál sería el protocolo de resolución. De nueva cuenta, como les digo, muchas veces existen estos medios alternos, incluso para solución de controversias familiares, y se puede pactar. Entonces, ese sería el mecanismo que se puede utilizar. Entonces, ¿sí quedó resuelta la pregunta? Sí, quedó resuelto. Muchísimas gracias, Ileana. Al contrario, y gracias por unirte. Tenemos aquí algunas otras preguntas en el chat, algunas felicitaciones, muchísimas gracias. Algunas personas que nos dicen nos buscarán un poco más tarde, se tuvieron que desconectar, pero que les interesa hacer seguimiento. Sí. Aquí nos dicen que dónde se puede obtener la lista de las 60 mejores prácticas. Pues bueno, eso pues se puede conseguir directamente en la página del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí está posteado este código de mejores prácticas del Consejo Coordinador Empresarial. Por el otro lado, nos preguntan aquí si va a estar disponible la presentación. Entiendo que queda grabado, ¿verdad, Ángel y Francisco? Sí, queda grabado y lo vamos a circular en redes y en la página de la empresa pueden volver a ver la presentación completa. Aquí nos hacen otra pregunta, Ángel, creo que esta la podrás contestar tú. Dicen, muy buenos días, mi pregunta es, ¿qué relación tiene la certificación Prime con la metodología Execution Premium? ¿Se usa la metodología para llegar a la certificación? No, son dos caminos diferentes que se complementan. Uno es la parte de gobierno corporativo. Ahí lo que hacemos es hacer un diagnóstico de la empresa, trabajamos con ustedes para ver qué prácticas tienen ya implementadas y eso lo comparamos con 27 de las 60 mejores prácticas del CCE y armamos un plan de trabajo para que instalen las que les faltan. Ya que tengan las 27, se puede emitir la certificación y eso los lleva al financiamiento y todas las demás ventajas. En paralelo, nosotros recomendamos que la empresa tenga una estrategia definida por todos los motivos que comentamos. La estrategia va a reducir el riesgo de la compañía, fortalece las posibilidades de tener ese acceso al crédito, les da visibilidad, les da mucho mejor control, pero no, Execution Premium no está ligado directamente con Prime, es complementar la parte estratégica con la parte de gobierno corporativo. No sé, Hugo, si respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Totalmente. O sea, uno entiendo que es una parte más internacional, digamos, de prácticas internacionales, que es la parte de Execution Prime, y el otro es muy focalizado a México. ¿Es correcto? Sí, bueno, el Execution Premium también se aplica en México, lo hemos trabajado nosotros ya por más de 20 años, pero se aplica la parte de planear tu estrategia y implementarla bien al interior de la compañía. Y lo otro, lo de gobierno corporativo, es el modelo de gobierno, ¿no? Cómo gestionas la empresa, que existe un consejo de administración con todas las mejores prácticas de gobierno. Y esas mejores prácticas de gobierno te pueden llevar a la certificación y al financiamiento, ¿no? Se complementan mucho, pero son dos líneas independientes. Muchas gracias. A ti.
Otra pregunta también que nos hacen es si es válido establecer la herencia consanguínea de una empresa para los principales representantes de los órganos de gobierno. Bueno, la respuesta es sí, es válido. Incluso, bueno, pues si así lo determinan los socios o accionistas, es válido. De eso a que sea lo más efectivo, no necesariamente por lo que ya explicábamos, porque al final del día, me parece que esto es lo que decíamos hace un rato. Es decir, no necesariamente por ser el hijo del dueño, del fundador que fue exitoso, el pasar la estafeta a los hijos o a algún miembro de la familia va a hacer que la compañía siga siendo exitosa. Digo, sin duda habrá miembros muy exitosos, pero va a haber otros que, como decía yo, pues les tocó porque los dejaron ahí en la herencia o lo que sea, pero no les interesa. Y lo único que va a pasar es que le van a dar al traste al negocio porque pues su cabeza y su interés está en otro lado. Entonces, lo mejor es, ante una situación de estas, realmente hacer pues una selección realmente seria de la persona que para la posición específica tiene mejores habilidades y competencias. Y eso no quiere decir que se excluya a los miembros de la familia. Los miembros de la familia van a seguir participando en los dividendos, o participando en ciertas decisiones, pero no necesariamente en la operación del día a día, que vuelvo a lo mismo, eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que le va a dar la continuidad al negocio. Y bueno, aquí en cuanto a qué pasa si los fundadores mueren y los sucesores aún son menores de edad, bueno, aquí ya entramos realmente en un tema de sucesión propiamente más legal. Nosotros lo que precisamente en este caso recomendamos desde el punto de vista de gobierno corporativo es que este tipo de casos igualmente sean previstos dentro del protocolo y además como una parte de decir, bueno, si tuviera que haber una albacea, esta albacea va a tener estas funciones, o yo como fundador quisiera que esta sea el siguiente destino de la empresa. Entonces, desde un principio, pues se pueden acatar esas reglas y se pueden establecer claramente las reglas de funcionamiento y hasta en qué momento, ¿verdad? Los menores, los hijos menores podrían entrar y decidir por ellos mismos si quieren continuar con el negocio familiar. Dice, tenemos otra pregunta acá, dice, en mi caso, mi hermano y yo apenas tenemos poco tiempo emprendiendo un negocio, su presentación me aclaró muchos temas que sin duda nos permitirán avanzar con mayor claridad. Nos alegra mucho, gracias, y qué bueno que fue de utilidad. En sus casos anteriores, en la ejecución del plan completo de gobierno corporativo, sucesión e inclusión en la bolsa, ha pasado que se crean empresas segmentadas o hijas de una empresa madre y se forma una holding. Es una opción de madurez segura para proteger a los clientes y las ventas, así como mantener el negocio. Bueno, yo te diría que en realidad el tema de la creación de holdings no necesariamente está ligado como al tema específico de empresas familiares. Sí, sin duda, empresas familiares y grupos familiares grandes tienen estos grupos corporativos o holdings y además tienen otro tipo de empresas. A veces es más un tema operativo, a veces es un tema fiscal, pero en realidad lo mueven más otro tipo de estrategias más que en sí la estrategia del tema familiar, que no queda de lado, pero yo te diría que no es la principal razón para la creación de las holdings. ¿Y qué seguro? Pues sí es seguro en medida que estén bien organizados, bien sustentados, esté bien el grupo familiar, en fin, todas las reglas corporativas estén claras. Otra pregunta, nos dicen, buenos días, ¿la certificación Prime incluye el desarrollo de protocolo familiar o solo es la implementación de gobierno corporativo, es decir, temas de empresa? Paco, ¿quieres tomar esta? Claro que sí, Elena. La certificación Prime no hace referencia a la existencia y desarrollo de un protocolo familiar. Es, por supuesto, una recomendación que para las empresas familiares existe este protocolo para regular las relaciones familiares. Prime lo que exige es la implementación, evidencia y operación de las mejores prácticas en gobierno corporativo. Entonces, no lo exige, pero pues por supuesto que es un tema muy importante para las empresas familiares que tengan este protocolo. Okay, muy bien. Muchísimas gracias. Son todas las preguntas que tenemos en el chat. No sé si alguien más tuviese alguna pregunta que quisiera hacer abriendo su micrófono. No veo ninguna. Bueno, pues si es así, reiterarles la disposición de AMCG Tantum de apoyarlos, de
absorber cualquier inquietud que tengan. Los invitamos a que se pasen por nuestra página, vean la grabación de esta presentación y cualquier tema en el que requieran de nuestro apoyo. Ahí están nuestros datos y estamos totalmente a su disposición. Muchas gracias. Gracias por su participación y quedamos a sus órdenes. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente Muchas día gracias a todos. todos. Que tengan un buen día. Buen día, excelente. Gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias a todos. Muchas gracias, excelente tema. Luz. Gracias. Hasta luego.